en otras culturas, en otras religiones, también se puede ver constantemente una adoración al dios solar. Lo que pasa es que muchas culturas chamánicas, sobre todo de lo que es Sudamérica y Latinoamérica, tenían una jerarquía un poco más equitativa, o sea, no era que adoraban al sol, sino que adoraban al sol, pero también adoraban a la luna y también adoraban a la tierra, y de hecho, esta imagen que yo les estoy mostrando, esto es luciferismo y satanismo a la máxima expresión. ¿Por qué? Porque en realidad es la tierra la madre de todos nosotros. O sea, si no existe la tierra, no existe el sol, no existe la luna, no existen las estrellas, no existe el agua, no existe nada de todo eso, si no existe la tierra. Lo que sucede es que el heliocentrismo, con la teoría del Big Bang, lo que te van a decir es que en realidad es todo al revés. En realidad primero existió el sol, y después vino la Tierra que se formó por la gravedad y se acumuló el polvo estelar y se terminó formando esto y salimos nosotros, sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de experimentación científica, ni comprobación científica, ni nada por el estilo. De hecho, la teoría del Big Bang, ¿cuántos de los que están acá saben quién creó la teoría del Big Bang? Levante la mano, por favor. Acá hay un muchacho que ha levantado la mano. ¿Quién creó, maestro, la teoría del Big Bang? ¿Cómo se llama? El sacerdote Exactamente. George Lamaitre, exactamente. Y sin embargo, usted, a ver, te pregunto a vos, ¿ya venías con el tema un poco de la Tierra plana o lo sabés por otro motivo? No, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Sí, ya habíamos pasado un buen tiempo. Pero antes de acceder al tema de la Tierra plana, ¿vos hubieses pensado que había sido un sacerdote jesuita el que creó la teoría del Big Bang? De ninguna manera, más bien. Yo de hecho, más bien estaba bastante en la ciencia y de ninguna manera se me hubiera ocurrido. A mí tampoco. De hecho, les voy a mostrar algunas imágenes, porque esas son cosas que, ¿por qué nos enseñan en el colegio o en la universidad? Obviamente que si estudias astrofísica, depende el profesor que te toca, te lo va a comentar por arriba, pero inmediatamente va a saltar a los nombres de las personas del siglo XX, de 1950 para adelante, y te va a empezar a nombrar a Hubble, y te va a empezar a nombrar a Stephen Hawking, y te van a nombrar a otros como supuestos autores o coautores de la teoría del Big Bang, pero la realidad es que la teoría del Big Bang fue creada por un jesuita. Ahora, ¿qué impacto psicológico podría tener en una institución como la ciencia, que supuestamente va en contra de la religión, si de golpe lo que vos estás estudiando te lo creó, te lo fabricó una persona que en realidad pertenece a la iglesia? ¿Cómo eso impactaría en tu cabeza si vos estás estudiando astrofísica o alguna carrera de ingeniería, o alguna carrera de física o de ciencia? Esta persona que está acá es un sacerdote jesuita llamado George Lamaitre, que fue el padre de la teoría del Big Bang, y no es casualidad que está al lado de Albert Einstein. Porque Albert Einstein, seguramente algunos no, pero muchos conocemos la historia de que era un farsante que trabajaba en una oficina de patentes, pero que después se encargó de demostrarle al mundo de que era un genio porque creó la teoría de la relatividad. Pero la realidad es que no, la realidad es que era un farsante que trabajaba en una oficina de patentes. De hecho, la teoría de relatividad la presentó otra persona que ahora no recuerdo el nombre, y por eso Einstein y un sacerdote jesuita están compartiendo esta imagen, y no solamente esta imagen, sino que también uno puede ver incluso a Albert Einstein. Yo les nombraba recién a los JP Morgan, pero la realidad es que Albert Einstein también está al lado de los JP Morgan. Y noticias de esa época en periódicos tienen títulos como que la teoría de la relatividad es más de JP Morgan que de Albert Einstein, porque ¿quién creen que financiaba todo eso? Que Albert Einstein era, o ¿quién ustedes creen que financiaba los telescopios de Galileo? O las investigaciones de Newton en el año 1600. Que en esa época Galileo iba a ir a una ferretería o a una casa de óptica a comprarse los lentes. Eso se lo financiaba la iglesia. No es verdad que Galileo
y la iglesia estaban en contra. De hecho, el que estaba en contra era el padre de Galileo, porque el padre de Galileo no quería que Galileo fuese un jesuita. Acá podemos ver otra foto oficial, original, de los encuentros de Georges Lamaitre con Albert Einstein. Acá podemos verlo incluso en la Agencia Espacial Europea, tiene su mural el jesuita Georges Lamaitre. Incluso el átomo, el famoso átomo, que nunca nadie vio jamás semejante partícula, es una teoría, la teoría del átomo, también fue propuesta o de alguna manera redireccionada por el mismo jesuita. Por eso creó la teoría del Big Bang. Y de hecho, mucha gente, tal vez siempre se les dice que el universo o nuestro sistema solar es parecido a un átomo, porque los planetas orbitan como los electrones le orbitan al átomo. Y la famosa imagen que todos tenemos presente en la cabeza de un átomo, ¿no? Si yo acá pongo, permítanme poner átomo, obviamente esta es la primera imagen que surge, ¿no? Un sistema orbital. Esto es cualquier cosa. O sea, de hecho, en las propias universidades de física se enseña de que esto no es así. Esto nadie nunca jamás lo vio, ni lo comprobó, ni nada por el estilo. Esto simplemente es como una interpretación artística. Ah, pero de esto la ciencia oficial no te dice esto. O sea, esto es lo mismo que ver tortugas con elefantes. Tiene el mismo significado automáticamente, o sea, no es otra cosa distinta. Ahora, el punto es, ¿por qué se le nombra, por qué se llama átomo? ¿Por qué átomo? ¿Por qué esa cuestión de que se creía que era una partícula indivisible, pero bueno, ahora en realidad están también los quarks, los gravitones, y hay como 25.000 partículas más además del átomo? Obviamente ninguna comprobada, ninguna vista, ni ninguna empíricamente avalada, ¿no? El tema es, ¿por qué átomo? ¿Por qué ese nombre? Y nuevamente tenemos que volver a la historia, y lo que uno va a comprobar es que la religión, sobre todo la católica, es un espejo de la religión egipcia, y de hecho la religión egipcia está repartida por todo el mundo. Cuando uno ve un obelisco en cada capital del mundo, sobre todo de lo que es Occidente, automáticamente tiene que entender de que ese país, la gente que lo gobierna, pertenece a la Iglesia, al Vaticano. Por eso el Vaticano también tiene un obelisco, ni bien entras en la plaza principal. El obelisco o la escuadra y el compás son todas simbologías jesuita. La masonería es una rama de los jesuitas. Y cuando uno ve el nombre átomo, en realidad viene de la palabra atón o atón, que significa dios solar. Este es Atón, el dios solar egipcio, el disco solar egipcio, ni siquiera es la esfera solar. Cuando uno se cree que, cuando uno habla del átomo, que es indivisible, en realidad, simbólicamente lo que nos están diciendo, cuando uno habla de Atón, está hablando del dios solar, y cuando uno habla del sol, en realidad, lo que está hablando es que el sol es una fuente electromagnética, no es una situación de fuego, de una fusión nuclear, como te lo presenta la teoría oficial de que supuestamente el Sol es una fisión nuclear constante, que pierde masa, que gana masa y que llega. No, todo eso es, o sea, no solamente es incomprobable, o sea, la comprobación directa es que el Sol en realidad actúa como una fuente electromagnética. Y de hecho, cuando uno se la pone un poco a, déjenme mostrárselos de una manera un poco más ilustrativa. Acá se los voy a poder mostrar. Esto que ustedes van a ver ahora está en inglés, pero es debido a que, bueno, fue una presentación que hice en Estados Unidos el año pasado y no tuve tiempo de traducirla, pero no es algo que no lo vayan a entender con imágenes. Hay todo un grupo de científicos actualmente que no son terraplanistas, pero sí cuestionan a lo que es la teoría oficial heliocéntrica y sobre todo de la teoría del Big Bang. Se llaman el universo eléctrico,
Y estos sí son, para los que le gustan tal vez las personas con credenciales, estos sí son astrofísicos, físicos, oficiales, o sea, estudiados en una universidad, que se dieron cuenta de esta mentira. Y entonces empezaron a cuestionar el modelo y empezaron a encontrar un montón de respuestas cuando las cosas son creadas con electricidad y no con gravedad, o cuando son manejadas con magnetismo y no con gravedad. Entonces, este tipo de personas llevan ya varios, no les digo cientos de conferencias, porque no sé si se habrán dado 100 conferencias, pero más de 30 conferencias en Europa constantemente. Tienen su propio canal que se llama Proyecto Thunderbolt. Thunder en inglés es rayo. Y cuando uno se pone a comparar, por ejemplo, en el caso del Sol, déjenme que se los muestre acá. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué hora del día es esa? ¿Qué hora dirían más o menos? Si quieren, levanten la mano con el numerito. 6 de la mañana. 6 de la mañana. No. 12 del mediodía. Mediodía. Bueno, eso es un rayo. Es la noche, es plena noche. ¿Por qué les muestro esto? Porque esta luz de color azul y esta iluminación que ustedes ven acá es producto de un rayo eléctrico. Cuando ustedes ven el día, también tiene el mismo color azul, porque el sol es eléctrico, no ilumina por el fuego. Es más, la luz que da una combustión, digamos, fósil, para que se entienda, no tiene nada que ver con la luz que da una lamparita eléctrica. Y de hecho, si ustedes ponen plantas al lado de una fogata, no va a crecer ninguna planta, es más, se va a secar. Pero si ustedes ponen plantas al lado de una lamparita eléctrica, la planta crece, porque nosotros somos electricidad constantemente. De hecho, si un ser humano se muere, te reavivan con un electroshock, porque todo lo que está en este plano es eléctrico. De ahí es la simbología de Zeus, el dios del trueno. La creación viene por la electricidad, no viene por la gravedad. Entonces, cuando uno compara, por ejemplo, el Sol, esto que ustedes ven acá son imágenes astronómicas de universidades hechas con telescopios de gran alcance, y esto es lo que te dicen llamarada solar, pero la realidad es que más que una llamarada es un arco eléctrico eso, o por lo menos cuando uno lo compara, pareciera más un arco eléctrico que una llama del Sol. De hecho, nunca nadie vio una llama en el Sol. Cuando ustedes ven el Sol de forma, cuando uno va a la observación, el modelo es eléctrico. Constantemente todo refiere a un sistema como Nikola Tesla y como muchas otras personas de la ciencia siempre han descrito. Lo que pasa es que todo esto también involucra la presencia del éter. Y eso para la ciencia oficial es un gran problema, porque si existe el éter, entonces existe un marco de referencia en donde la Tierra tiene un lugar privilegiado y somos el centro de la creación. De hecho, acá se pueden ver, ¿no? La física oculta del éter, libros escritos por científicos que hablan de ello, y toda esta transmisión que se da por el aire, no es que se da solamente por el aire, en realidad se da por el éter. De hecho, hay muchas de estas cápsulas que están acá, que ustedes pueden ver un sol en miniatura, o esto, que es plasma, no hay presencia de aire, está en una cámara de vacío. Lo que hay es presencia de un campo que todo lo permea y que se llama éter, porque de ahí viene la palabra eterno, o internet, ethernet. Todo lo que simboliza una comunicación etérea viene del éter, justamente. Entonces, incluso, por ejemplo, cuando uno ve cosas como la Luna o los cráteres en la Tierra, no son productos de meteoritos, son productos de campos eléctricos. Esto que ustedes ven acá arriba a la derecha es, en escala, en laboratorio, electricidad inducida a materiales de tierra, digamos, ¿no? Como para que se entienda a lo que voy,
Y fíjense cómo se forman cráteres iguales que los que están en la Luna, por ejemplo. O más que cráteres, ese tipo de formaciones o de elevaciones. La teoría oficial dice que la Luna recibió cientos de impactos de meteorito, pero ninguno ve un impacto de meteorito de forma dejando un surco. Todos los impactos de meteoritos son todos rectos. Entonces es medio extraño, no tiene mucho sentido en un modelo heliocéntrico en donde los meteoritos vendrían de todos lados, que formen ese tipo de cráteres. Incluso desde siempre lo que se ve es este tipo de fenómenos en el cielo. Eso que ustedes están viendo ahí, llamado meteorito, es un arco eléctrico. De hecho, ahora lo van a poder ver, este está en otro primer plano, y van a poder ver todo ese efecto de hilos ahí. Eso que está ahí, eso es electricidad, como se ve acá. Todos los fenómenos que se ven en el cielo son todos eléctricos. No tienen nada que ver con una roca entrando desde el universo, desde el espacio exterior, viniendo, encontrándonos a nosotros en una galaxia que va supuestamente viajando a miles de kilómetros porque el universo está en expansión, pero siempre los meteoritos nos encuentran a nosotros. Recientemente la ciencia oficial, incluso estudiando el cielo, ha descubierto otro tipo de rayos, que son estos que están acá, que se llaman, le han puesto el nombre de espíritus. La palabra Sprite, como la gaseosa que ustedes toman, significa espíritu. Y si ustedes ven acá, este tipo de rayos suceden en lo más alto de la atmósfera que se puede ascender. Y fíjense que lo curioso es que los rayos siempre caen para abajo. No pueden seguir ascendiendo hacia arriba. Entonces hay un límite. ¿Cómo hacen los cohetes de la NASA para salir? Si ni siquiera un rayo puede salir. Ni siquiera estas descargas eléctricas salen. Y fíjense incluso los colores. Rojo, azul. Todo esto es replicable en laboratorio. Menos las teorías heliocéntricas. Son las únicas teorías que no se pueden replicar en laboratorio. Todas las otras sí. Obviamente todo tiene que ver, esto es lo que les decía al principio, de la serpiente, de la simbología incluso que está presente en todas las culturas, de la unión de la mujer y el hombre, no la división o el hombre tiene que ser mejor que la mujer o la mujer tiene que ser mejor que el hombre. Siempre la unión hacia la fuerza y siempre lo que se trata es de la igualdad. El sol y la luna tienen el mismo tamaño porque el hombre y la mujer tienen que ser iguales. Lo que pasa es que el modelo en el que nosotros habitamos, o que nos pusieron, que es el modelo del heliocentrismo, representa lo masculino. Por eso nunca va a haber una papa mujer. Nunca va a haber, digamos, no le voy a decir una presidenta mujer, porque eso está también arreglado, pero el modelo del Vaticano, lo primero que hace es desvalorizar a todo lo que tenga que ver con lo femenino, a todo lo que tenga que ver con la luna, con la creatividad. Esa es una de las principales herramientas que utilizan para desequilibrarnos. Sin embargo, todas las culturas antiguas siempre lo que les muestran es el vestido blanco, es la luna, el brillo amarillo es el sol, y las alas tienen color verde porque representan las auroras boreales. Esto que ustedes ven acá, que es una aurora boreal, esto es Dios, entre comillas, si ustedes se preguntaron alguna vez dónde está la energía divina, esto es energía divina. Esto es lo que, digamos, a lo largo de toda la historia, todo lo que son tanto las religiones satánicas como el chamanismo, es a lo que se refieren con la energía de la creación. Cuando nosotros cerramos los ojos, o sea, si uno se cierra los ojos y se los aprieta con la mano, va a encontrarse con esos puntitos verdes constantemente, con esos chispitos de color verde.